porque realmente, pues hermanos, qué bueno que me esperaron. Aquí vamos a empezar. Nos toca ver este corto capítulo, pero profundo de Apocalipsis capítulo 7. La verdad tiene muchas interrogantes y hay muchas versiones y muchas escuelas de interpretación al respecto, ¿verdad? Así que vamos a entrar en este capítulo. Y para empezar, parece que es como un paréntesis que sucede entre el sexto sello y el séptimo sello. Cualquiera que lee el final del capítulo 6 está esperando que inmediatamente después, en el capítulo 7, hablen del séptimo sello, pero no sucede así. Y es que antes de empezar grandes juicios, el Señor aclara que va a proteger a un número de creyentes con un sello antes de cualquier destrucción. Y siempre se mira en la palabra del Señor que Dios hace distinción entre su pueblo y los que no son su pueblo. Y desde lo podemos ver desde cuando Dios va a mostrar su poder a Egipto y le va a quitar su poderío imperial que tenía en todo el mundo, va a destruir a todos sus dioses de alguna manera y los va a poner en ridículo, pero él aparta a su pueblo, las 12 tribus de Israel están en una región llamada Gosén. Esa región del país de Egipto no fue atacada por ninguna plaga. En ella no se convirtió el agua en sangre. En todo el resto de la región, cualquier cantidad de agua que tuvieras en una taza, en el río, en todos lados, se convirtió en sangre. Fue el único lugar donde ninguna plaga tocó, y la única plaga que iba a tocar a toda la región de Israel, la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos. Bueno, el Señor tipifica la salvación ahí y manda a la sangre del cordero cubrir los dinteles de las puertas, y esa sangre le da una señal al ángel de la muerte de que esa casa está protegida, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, ninguno de los hijos de Israel tiene que velar a nadie, a ningún primogénito, a ningún muerto. En cambio, toda la región de Egipto lloraron a sus muertos, y fue la plaga que ya no aguantó el faraón y los dejó salir. Bueno, pues algo así sucede en este capítulo 7. Vamos a leer el final del capítulo 6 para estar en el contexto. ¿Qué les parece? Vamos ahí. Bueno, pues aquí estamos, Apocalipsis 6. Bueno, déjenme poner aquí algo para que no se interrumpa el texto con las imágenes. Muy bien. Pues bien, terminaba aquí la narración de Apocalipsis capítulo 6. Déjenme hacer esto un poquito más grandecito, se ve, mire mejor. Apocalipsis capítulo 6. Y bueno, aquí al final está diciendo lo que sucede con el sexto sello. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, ¿se acuerdan? Y todo monte y toda isla fue removido de su lugar. Habla de un gran terremoto que ocasiona todo esto. Y habla después de los grandes, los ricos, los grandes de la tierra, que van hacia los montes y a las peñas para pedirles que los escondan, ¿verdad? Que caigan sobre ellos, pero no para que los maten, sino para que los escondan de la ira y del rostro de aquel que está sentado en el trono. No querían mirar el rostro de Dios, porque nadie quiere ver el rostro de Dios para juicio, ¿verdad? Y aquí introduce algo que para muchos es nuevo, la ira del Cordero. Como Cristo es la segunda persona de la divinidad, es Dios, pues Dios también se airía contra el pecado, y pues el Cordero no es la excepción. La ira del Cordero es la ira de Dios. Y luego dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y termina este capítulo con una pregunta muy importante. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta la encontramos en el capítulo que sigue. Por eso no entramos
al séptimo sello, sino que hay como un relato antes, una visión antes que ocurre tanto en la tierra como en el cielo. Bueno, muy bien, vamos a ver. El capítulo 7 comienza de la siguiente manera. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, aquí tenemos un capítulo tremendo, ¿verdad? Capítulo que se presta a muchísimas controversias, interpretaciones, y la verdad que no es fácil. Pero bueno, el capítulo 6 termina con una pregunta: ¿quién podrá ponerse en pie o quedar de pie ante los juicios que vienen? Bueno, la respuesta está en el 7, porque en el capítulo 7 se habla de 4 ángeles que están que detienen los 4 vientos de la tierra. Vamos otra vez a ese capítulo, vamos a esa parte, vámonos al versículo 1, y dice así: después de esto, después de escuchar el sexto sello y quedarse con la pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie ante la ira de Dios? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Esto es lo que diríamos nosotros el norte, el sur, el este y el oeste, los 4 puntos cardinales. Ojo que está mirando Juan la tierra, está mirando el mundo terrestre, la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. De alguna manera había una calma, pero de esa calma antes del
como el ojo del huracán, ¿verdad? Esa calma que de repente hace y sabes que viene lo peor, ¿verdad? Bueno, aquí entran en un ojo del huracán, ¿verdad? Apocalipsis 7. Y detenían los 4 vientos de la tierra, un viento huracanado, juicio, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, maremotos, ¿verdad? Ni sobre ningún árbol, que no hubiera devastación de ningún tipo. Vi también a otro ángel, el quinto ángel en esta ocasión, que subía de donde sale el sol, subía del oriente. Otras traducciones así lo traducen, subía del oriente, de donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, ángeles poderosos, que tenían como encomienda ejecutar los juicios de Dios en esta tierra. Se les había dado el poder y la autoridad para hacerlo. Les dice este otro ángel más poderoso todavía, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Wow. Entonces, aquí estamos mirando la respuesta de quién podrá mantenerse en pie. Bueno, empezamos a vislumbrar que los que se van a mantener en pie son los siervos de nuestro Dios, los protegidos. Un sello en la Biblia es muy importante, y en los tiempos bíblicos era igual de suma importancia. ¿Qué significa el sello? ¿Por qué se habla de un sello? Bueno, los sellos en la Biblia denotan autoridad y pertenencia. Por ejemplo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, los ganaderos sellan a sus reses, a su ganado, y le ponen una marca, un sello, para declarar y determinar que esa res les pertenece. El sello es un símbolo de pertenencia, me pertenece. Cuando se sellaban las cartas, también significaba privacidad. Esta carta es mía, no la puede abrir cualquiera, sino a quien yo decida. Por eso estamos viendo esto, porque ahí había un rollo sellado, ¿verdad? Se sellaba siempre con una marca de un anillo, denominaba poder, autoridad. Pero cuando se refiere a este sello definitivamente denota: este me pertenece, no le hagas nada porque es mío, está marcado, está sellado. La Biblia habla de muchos sellos, pero el más impresionante es el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, que son la garantía, el adelanto de nuestra herencia. Ese sello nos garantiza que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Así como se sella un pasaporte para dejarte entrar, para darte ese permiso, y sin ese sello no puedes pasar, ¿verdad? Sellados por Dios, nos identificamos como hijos de Dios. Por eso dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El que no tiene el Espíritu Santo no es salvo, no es cristiano. Por más que se reúna, recite, aprenda cosas religiosas, no es hijo de Dios y por lo tanto no está protegido. Antes de venir esos 4 vientos, el Señor manda a un ángel a sellar, a proteger. También se sellaban a los soldados, hermanos. En un ejército, los soldados eran marcados, eran sellados, para que se supiera que ese soldado no solamente pertenecía a una nación, sino que era propiedad del rey de esa nación. Acuérdate que en esa época no había repúblicas ni algún otro tipo de gobierno. Los gobiernos eran reinos. Y en un reino tú le perteneces al rey. Tu casa le pertenece al rey. Y tus hijos, llamados a la guerra, le pertenecen al rey. Y pobre de ti que tú niegues a uno de ellos, o que uno de ellos se negara a ir a la guerra, era muerto. Así que eran propiedad del rey y se sellaban también a los soldados. Tremendo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a regresar al relato bíblico.
este sello, no hagáis daño hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios, es algo muy parecido a lo que relata en una visión el profeta Ezequiel. Si me acompañas ahí a Ezequiel capítulo 9, en Ezequiel capítulo 9, voy a abrirle un poco más grande para que se vea los que tienen celular. Dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, está hablando de un juicio de Dios, está hablando con él, dice, y el ángel que le mostraba esto dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Había verdugos en esta ciudad que venían a destruir. En realidad eran 6 verdugos, 6 varones, 6 ángeles que venían a destruir Jerusalén y abrir juicio a los desobedientes. Traían instrumentos de destrucción en sus manos. Traían cada uno un arma. O como estamos viendo aquí en Apocalipsis, sellos, después vamos a ver trompetas, copas, y siempre está precedido, ¿verdad? De un número 7, ¿verdad? Que está tipificando un juicio perfecto. Pero aquí hay 6 varones, dice, y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, él está mirando un templo, ¿verdad? Que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. No nos dice qué, pero seguramente eran armas, algún tipo de cosas que Dios les revelaba que eran para destrucción masiva, para destrucción de la ciudad. Y entre ellos había un varón vestido de lino, un 7º varón, número 7 otra vez, en este caso vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. O sea, traía tinta, traía un recipiente, un tintero de los que usaban los escribas, ¿verdad? Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Todos se paran junto al altar de bronce. Entonces, repito la visión, ¿verdad? 6 varones vienen con ganas de destruir. Hay un nuevo personaje entre ellos, vestido de lino, pero que él no trae arma. Él trae un tintero, un sello. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Algo muy parecido a cuando nadie podía abrir los sellos y solo uno, el Cordero, fue llamado para poder abrirlos. Y le dijo Jehová, es el que está hablando nuestro Dios, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres ¿qué tipo de hombres eran? Que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén, en medio de la ciudad. Había un grupo, había una cantidad de hombres justos que en lugar de pecar, que en lugar de no hacer nada, que en lugar de disfrutar de los placeres temporales del pecado, estaban clamando, intercediendo delante de Dios por los pecados y las abominaciones tan grandes. Cuando habla de abominaciones, ya la palabra excede el pecado normal. Está hablando de pecados estratosféricos, grandísimos. En medio de todas las abominaciones, quiere decir que eran muchas, estos hombres en Jerusalén, estas mujeres, estos seres humanos, estaban gimiendo, estaban pidiendo misericordia, estaban intercediendo en medio de ellos. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, Ezequiel estaba oyendo, así como dice Juan, yo escuché, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, o sea, todo aquel que fue sellado, todo aquel que ese escribano, ¿verdad? Lo sellara en la frente
¿cómo dice? Y ponles una señal en la frente, en la frente de los hombres que son intercesores, ¿verdad? Entonces, sobre el cual hubiere la señal en esa frente, no os acercaréis, ni siquiera te vas a acercar. Wow, está como el ángel que pasó de largo, ¿verdad? De las casas selladas con la sangre del cordero. Y comenzaréis por mi santuario. Y ya sigue diciendo, comenzaron pues desde los varones ancianos, estaban delante del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues así está pasando aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Y podemos mirar, como les dije al principio en la historia de los juicios, de las plagas, que el Señor antes de su destrucción siempre protege a su pueblo y hace una diferenciación entre los suyos y los que no son suyos. Y aquí se está hablando de unos siervos de Dios que van a ser sellados. Dice el versículo 4. ¿Estás ahí? Dice: y yo oí el número de los sellados. En ningún momento Juan vio a los sellados, solo escuchó el número de los sellados. Todo esto lo está escuchando mientras ve en la tierra a 4 ángeles que están deteniendo los juicios por un quinto personaje que les dice: no haga nada hasta que protejamos a los siervos del Señor. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a describir en específico a qué tribus. Este es interesante porque ahí se pudiera haber dicho, y sellados a las tribus de Israel, se acabó. Pero no, empieza a describir uno por uno. Dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. Y de la tribu de José, 12,000 sellados. Al final, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Son 12 tribus, pero llama la atención que al citarlos no aparece la tribu de, la tribu de Dan no aparece en ninguna en esta lista. Por el contrario, aparece la tribu de Leví, que cuando vemos en otros pasajes, la tribu de Leví no se le dio una tierra, así que hay 12 tribus territoriales y una 13ª tribu que no tiene territorio, que es la tribu de Leví. Sin embargo, cuando saca Dios a Leví de la posesión de la tierra, pues Dios permite que el segundo hijo de José, ¿verdad?, entre a sustituirlo. Bueno, uno de los hijos de José entre a sustituirlo, que es Manasés, y entonces queda la tribu de José y la tribu de Manasés. La tribu de José, al avanzar el tiempo, se le llama por el nombre de su segundo hijo, que es Efraín, ¿verdad? Entonces la tribu de Efraín y Manasés se incluyen entre las 12 tribus. O sea, ya no se menciona José, en lugar de José se dice Efraín, pero en lugar de Leví, de la 12ª tribu, para que queden otra vez 12, deja el Señor a Manasés en su lugar. Y entonces siempre regresa al número de 12. En este caso la pregunta es, ¿por qué Dan no está aquí? Bueno, la respuesta estuve investigando, ¿verdad? Y la verdad es que Dan fue de los primeros en rebelarse contra Dios. Dan fue una de las tribus, o la tribu que más se rebeló y que más idolatría tuvo en su historia, al grado que fue duramente tratada por Dios y hecha a un lado completamente de las profecías y de la genealogía de Crónicas. El libro de Crónicas, pues por eso se llama Crónicas, porque habla de todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Y en los conteos de las genealogías, si tú revisas Crónicas
primero de Crónicas del capítulo 1 al 9, no se menciona a la tribu de Dan. Se habla de los descendientes de Judá, de los descendientes de Zabulón, de los descendientes de Neftalí, y de Dan no se habla nada, aunque se mencionan en el capítulo 2, versículo 1, se menciona a todos los hijos de Jacob, entre ellos Dan. Pero después ya se ignora. Y este juicio y esta separación es porque Dan, inclusive su nombre representaba rebeldía, representaba ausencia de temor de Dios, ¿verdad? Entonces, como aquí está hablando de hombres rectos, de personas que representan hijos de Dios en santidad, Dan no podía estar incluido. Ahora, aquí vienen los dilemas. ¿Es literal este número o es simbólico? La verdad es que ni siquiera podíamos hablar en esa época de estas tribus, porque en la época en que se escribió esto, los registros de las 10 tribus que se fueron esparcidas en el mundo se habían perdido, se habían quemado, de tal suerte que nadie podía saber de qué tribu era cuando ya se habían amalgamado con las demás naciones. Entonces, ¿cómo es posible que aquí se pueda saber cuál era la tribu de Aser, la tribu de Simeón, de la tribu de Zabulón? ¿De qué tribu eres? O sea, si es que se encontrara a esos descendientes y luego pues están mezclados ya con otras naciones. Entonces, está hablando en general, la mayoría de los que estudian esto, está hablando de una manera simbólica, pero sí está hablando de un grupo de judíos, de un grupo de personas que representan al pueblo de Israel, ¿verdad? Como gente escogida por Dios y que están apareciendo aquí en una protección. Se les está protegiendo ¿de qué? Bueno, de los sellos, de las trompetas, de las copas, porque algo va a suceder. Entonces, repetimos, no aparece Dan, ya vimos por qué no aparece. ¿Y qué tan simbólico es este número? Bueno, tan simbólico que pues en ese entonces no se podía distinguir ni encontrar quiénes eran, de qué tribus eran. Hasta la actualidad, nadie te puede decir con documentos científicamente, no, yo soy de la tribu de fulano. Por eso se le llaman judíos, porque la única tribu que permaneció es la tribu de Judá, pero lo cual no significa que todos los que habitan el Israel territorial de hoy son judíos. En realidad, hasta está prohibido hacer pruebas de ADN en Israel, porque entonces se descubriría que la gran mayoría de los que habitan ahí ni siquiera tienen esas raíces hebreas que tendrían si hubieran permanecido en el temor de Dios y con el celo del Señor. Así que por eso Dios permitió que los gentiles entráramos a ser parte del pueblo de Dios. Y aquí vienen los gentiles. Dice el versículo 9. Después de esto, mire. Ahora, atención. El primer grupo, Juan oyó. Yo oí. Él solamente vio a los ángeles, ¿dónde? En la tierra, en el mar, en los 4 puntos cardinales. Pero esta multitud, de la cual va a hablar en el versículo 9, no está en la tierra. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es una visión, una ilustración de adoración y alabanza. ¿Recuerdan cómo entró Jesucristo vencedor a Jerusalén? Bueno, dice que tendían sus mantos para que pasara el Señor por encima de ellos y con palmas en las manos gritaban: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Las palmas en las manos son una señal de adoración y alabanza y pleitesía al Rey, en este caso al Cordero de Dios. Esta multitud no dice que eran judíos, sino eran prácticamente gentiles de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, no judíos. Y entre ellos tal vez de esas 10 tribus esparcidas
por todo el mundo, ¿verdad? Era una multitud tan grande que no se podía contar. Nadie podía contar. Estamos hablando que eran pues millones de millones. Y clamaban a gran voz diciendo, claro, cuando una multitud clama, pues se oye como el sonido de muchas aguas, ¿no? Como una catarata diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Gloria a Dios. Estas personas creían en Jesucristo, en el Cordero de Dios. Así que se entiende que estos judíos de los cuales habla la Escritura son judíos convertidos. Es un remanente, porque si te das cuenta, 12,000 por cada tribu, 144,000 no es nada comparado a la población histórica y mundial de los judíos y de las tribus de Israel. Para nada, ¿verdad? Es un remanente pequeñísimo, ¿verdad? Comparado con la multitud de los que son salvos y que adoran al Cordero, wow, pues olvídate. Por lo tanto, se infiere que estos que se dice son judíos, o son más bien israelitas, perdón por la equivocación, son del pueblo de Israel, nada más que es por la costumbre de llamarles judíos, ¿verdad? Son del pueblo de Israel, también son creyentes en Jesús. Y clamaban a gran voz. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Qué interesante que en el cielo los ángeles, a menos que adoren al Señor, ellos están de pie delante del Señor. Como guardias, como guardianes. El que está sentado es el Señor, el que está reinando. Pero los ángeles siempre están firmes. Y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y dice, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. No sabemos si también los ángeles, porque en los capítulos anteriores eran los ancianos y los 4 seres vivientes los que se postraban, pero yo infiero que aquí todo mundo se postraba delante de Dios. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, punto y coma, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Por implicación, creo que todos, incluyendo los ángeles que estaban de pie, también adoraron al Señor, y si no, no importa. Había adoración y alabanza delante de Dios. Pero se agregó aparte de la salvación, porque esa multitud decía, la salvación pertenece a nuestro Dios. Decían, amén, sí, la salvación pertenece a Dios, versículo 12. Está bien interesante eso. Decían, amén, pero no solo la salvación. Y empiezan a decir, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ellos expandieron la alabanza que tenía esta gran multitud, enfocándola en la magnificencia de nuestro Dios. No sé cuántas cosas más agregaron, déjame contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas más, aparte de la salvación, que pues tampoco es casualidad. Está hablando de la grandeza, de la perfecta adoración y alabanza a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo me imagino esa escena, hermanos, donde pues hay una multitud en el cielo, vestidos de ropas blancas, clamando y diciendo, el Señor nos ha rescatado, el Señor nos ha salvado. Entonces sucede algo muy interesante, que hasta suena un poco divertido, ¿no? ¿Nunca te ha dicho alguien, oye, ¿no sabes de esto? O por ejemplo, cuando dices, oye, ¿no sabes quién ganó ayer el campeonato de la Copa Mundial? Y dices, no sé. Ah, pues yo te voy a decir cuál es. Y te dice quién ganó. Pues ganó España. Y dices, wow, ¿por qué hacen eso, no? Pues a veces hay gente que hace preguntas, pero ya tiene la respuesta. Y te está haciendo la pregunta nada más para decirte, pues yo sé, yo te voy a decir cuál es la respuesta. Y así pasó con este anciano. Y siempre que un anciano habla en el cielo, siempre revela cosas muy maravillosas. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido?
O sea, él ya sabía la respuesta, ¿verdad? Pero le habla así a Juan, ¿no? Para hacerlo reaccionar y todo. Y el pobre Juanito, pues bien honesto, dice, pues yo acabo de llegar. Yo no sé quiénes son, yo acabo de llegar, no sé. Yo le dije, Señor, pues tú lo sabes. Yo ni en cuenta, no tengo ni la menor idea. Y él me dijo, te voy a decir quiénes son. O sea, como les digo, es un poco simpática esta escena, ¿no? El anciano le pregunta y luego le dice, yo sé, te lo voy a decir. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, de este versículo, en este versículo se afirman aquellos que creen que el arrebatamiento de la iglesia se efectúa en medio de la tribulación, antes de la ira del Cordero, antes de las copas de la ira, se basan en este versículo, ¿verdad? Que son gente que se convierte y que sale de la gran tribulación. O sea que estaban en una gran tribulación, pero el Señor los saca de ahí, les ha permitido sufrir una parte, pero a la mitad, digamos, vienen saliendo antes de venir las trompetas, los ayes y las copas de la ira del Señor, ¿verdad? Algo está muy claro en la Biblia. Los hijos de Dios somos salvos de la ira de Dios. Ningún hijo de Dios va a sufrir la ira de Dios. Eso es algo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis está muy claro. El Señor nos ha librado de su ira. ¿Y cómo es que Dios puede tener ira ante alguno de sus hijos salvos y santificados por Él? De ninguna manera, ¿verdad? Así que es el número perfecto, como dice Enrique aquí en uno de sus comentarios. 7 de alabanza, claro que sí. Bueno, recordando aquí perdón, no había visto tu comentario, Enrique. Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Bueno, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, también existe la otra interpretación, que el arrebatamiento es antes de todos los sellos, ¿verdad? Y que los que le predicaron a esta multitud fue precisamente estos judíos convertidos de las 12 tribus de Israel. El pueblo hebreo o judío o israelita que se quedó y se convierte al mirar que los cristianos tenían razón, renuncian a todo, se santifican y comienzan a evangelizar y a predicar el evangelio a todo el mundo, y entonces se produce una masiva conversión, y de todo pueblo, tribu, lengua y nación el Señor rescata a una gran multitud. Esa es la otra interpretación que hay. Y la tercera, pues, es la impresión simbólica, ¿verdad? Que todo esto representa al mismo pueblo, porque miren, hay algunas escuelas que enseñan lo siguiente, ¿no? O sea, y no hay que despreciar ninguna enseñanza, ¿no? Así como cuando Juan escuchó que el león de la tribu de Judá venía, y al voltear no vio un león, vio un cordero. Dices, pues qué ole, me describieron un león, y yo lo que miro aquí es un cordero. Bueno, algunos dicen, pues lo mismo está sucediendo, ¿no? Y estudiosos eruditos de la Biblia dicen, bueno, aquí no está viendo a los sellados, está oyendo que vienen y que están sellados, simbólicamente dice, y de repente mira a este grupo, como quien dice, así como decían, va a venir un león y lo que veo es un cordero, van a venir sellados y lo que miro es una multitud de todo pueblo, tribu y lengua, pues es el mismo, es la misma iglesia que sube y es llevada al cielo y consolada delante de Dios. Bueno, como les digo, hay diferentes interpretaciones de Apocalipsis, por eso es un libro, pues, no tan fácil de meditar, pero agarremos lo que nos bendice a cada uno de nosotros, ¿verdad? Estos principios que vamos sacando, ¿verdad? Del sello, de la propiedad, de la pertenencia. Y sí, hermanos, hay un sufrimiento. La Biblia dice que por muchas tribulaciones entraremos al reino de Dios. Y dice,
Y todos los ángeles estaban en pie, adoraron, diciendo, y vámonos al versículo 13. Entonces los ancianos, o el anciano me dijo, ¿y estos que de dónde han salido? Bueno, de la gran tribulación. Ay, perdón, toqué una cosita que no había tocado. Ok, dice, yo les dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. A ver, la sangre, pues no emblanquece, dicen algunos, ¿no? La sangre tiñe, pero no, la sangre de Cristo espiritualmente nos limpia y nos emblanquece de todo pecado. Por esto están delante del trono de Dios. Repito, esta multitud no está en la tierra, está ya en el cielo, delante del trono de Dios. Y ya son salvos, dice, le sirven día y noche en su templo. Algunos incluso dicen, no, estos no son los cristianos. Los cristianos, la iglesia ya fue salvada. Estos son los convertidos después de la época de la iglesia y son sacerdotes en el templo de Dios. Y alguno dice, santifícate para ser parte de la novia y no te quedes como sacerdote del templo de Dios. Cualquiera diría, bueno, es honroso ser sacerdote, pero si hubiera esta interpretación, pues es mejor ser parte de la novia del Cordero que ser un sacerdote en el templo de Dios. Esa es una interpretación adicional. Estoy hablando de muchas interpretaciones, ¿verdad? No es fácil preparar estudios de Apocalipsis porque, caray, tiene uno que ser bastante serio y bastante no dogmático para dar lugar a diferentes pensamientos de cristianos que también tienen el Espíritu, ¿verdad? Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esta expresión significa los va a cobijar, les va a dar habitación. Un tabernáculo era una tienda, una habitación. Cuando dice extenderá su tabernáculo es como cuando dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es darle sombra. Hay otras ilustraciones, otras figuras. Estar debajo de las alas del Señor. Debajo de sus alas estaréis seguro. El Señor extenderá. Aquí en esta figura no son alas, es tabernáculo sobre ellos. Algo interesante es que dice, ya no tendrán hambre y sed. Esto implica que estas personas padecieron hambrunas, padecieron calamidad, padecieron tribulación. Ya no tendrán hambre y sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Esto también es simbólico. Pero cuando la Biblia habla de sol, luna, estrellas, en el lenguaje simbólico siempre se expresa autoridades, opresiones, reyes que vienen a oprimir. El sol no caerá más sobre ellos. O sea, no van a tener más ese dominio de los poderosos, de los ricos, de los injustos, ni calor alguno sobre ellos. Entonces no van a sufrir, ahora si lo ves en términos físicos, bueno, no van a padecer estar desnudos, estar a la intemperie, por así decirlo, ¿no? O lugares desérticos donde no hay que comer ni que beber. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Interesante, porque aquí dice que está en medio del trono. ¿Cómo es posible que Dios está sentado en el trono y el Cordero en medio del trono también? Acuérdate que Dios es trino y uno. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Esta también es una imagen peculiar porque cuando hablamos de corderos, pues hablamos de que los corderos son pastoreados por un pastor, ¿no? Pero aquí el Cordero es el que pastorea, pero Cordero con C mayúscula, ¿no? El pastor de pastores, el príncipe de los pastores, llamado el Cordero de Dios, que es otro título, el Señor Jesucristo, que está en medio de todo el trono, los va a pastorear, los va a alimentar, los va a cuidar, los va a abrevar, los va a hacer descansar en pastos delicados y los guiará a fuentes de aguas de vida. Qué maravilloso que ya no habrá sed de agua natural, habrá saciedad de agua de vida, ¿verdad? Una agua que está disponible para todo aquel que cree en Cristo. Cristo dijo, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y Dios enjugará, limpiará, secará toda lágrima de los ojos de ellos.
Es la imagen de una mamá o de un papá que cuando su hijo está llorando toma un paño, toma su pañuelo y le seca las lagrimitas a su pequeño, a su pequeña, consolándola, abrazándote y dándote consuelo de todo lo que has sufrido, de todos los raspones, de todas las caídas que has sufrido. Por lo tanto, en este lenguaje se mira a personas que han sufrido y que son consoladas por el Señor directamente, que son abrevadas, que son tranquilizadas, que son pastoreadas por el pastor de pastores en el cielo, ¿verdad? Ahora, para entender estos 144,000, ¿verdad? Se vuelve a citar en el capítulo 14, se vuelve a citar a estos personajes. El capítulo 14 puede hacer un paralelo para entender un poquito de qué estamos hablando. Dice el capítulo 14:1: Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces ya entendemos cuál es el sello. El sello en la frente es el nombre de nuestro Dios. Nosotros somos cristianos, y si alguien pudiera ver espiritualmente nuestra frente, verían las palabras propiedad de Jesucristo. Eso es lo que somos, hermano. Estamos sellados en nuestra frente. Otros comentaristas dicen que la frente tipifica el cerebro donde se toman las decisiones. El lóbulo frontal está comprobado en estos últimos tiempos de la tecnología que es el lugar del cerebro donde la gente decide, evalúa y toma acciones con el lóbulo frontal. Un golpe en la frente demasiado fuerte, que no sea mortal, te puede dejar sin ningún tipo de decisión, te puede dejar vegetal, te puede dejar sin capacidad para tomar decisiones, ¿ok? Entonces miren, qué interesante. Estos 144,000, que seguramente son los mismos, el mismo simbolismo, la mismo grupo que se habla en el capítulo 7, tenían el nombre del Señor escrito y el de su Padre, el del Cordero y el de su Padre, ¿verdad? Es el Hijo de Dios y Dios escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. No, hombre, brother, ahí van a estar todos los sintetizadores, todos los instrumentos musicales habidos y por haber, juntos tocando una sinfonía, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Era un cántico nuevecito. Lo interesante es que nadie se podía aprender el canto, excepto los 144,000. Dice, y nadie podía aprender el cántico. No dice que nadie lo podía cantar, sino que nadie podía aprendérselo, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y dicen los que dicen que es el mismo grupo de la multitud, dice, ya ves, fueron los que fueron redimidos de la tierra. No es un número exacto, es un número simbólico que habla de un pequeño grupo. En realidad, honestamente hablando, los salvos de la tierra, los salvos en general, comparado a la cantidad de los que se pierden, es muy pequeña. La Biblia dijo, Cristo dijo, entrad por la puerta estrecha. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por él. Pero este camino dice, y pocos son los que entran por esta puerta. Pocos son los que caminan por el camino estrecho. Porque no es fácil, ¿verdad? Las demandas del Señor es, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día, ven y sígueme. Así que no son una multitud. La multitud se pierde y unos cuantos se salvan. Estos son, versículo 4, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No está hablando literalmente, hermano. Está hablando de la idolatría, porque aún en Apocalipsis se habla de varias mujeres. De hecho, se ejemplifica a Babilonia como una ramera, ¿verdad? Una mujer. Entonces, los que no se contaminaron con la idolatría de Babilonia, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
los seguidores, los discípulos del Cordero. ¿Ok? ¿Quiénes son? Pues los cristianos. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Bueno, aquí está otra frase que apoya a la otra interpretación. Estos son los primeros, pero no son todos. Ok, entonces estas primicias son las que el Señor llevó, ¿verdad? Cuando resucitó, ¿verdad? Son primicias, o sea, es apenas el principio de la cosecha grande. Bueno, también se permite. Primicias para Dios y para el Cordero. Y dice el versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cómo el Señor nos va a requerir? Nos quiere sin arruga y sin mancha. Y ese es el proceso de la santificación. Y cuando llegamos al cielo somos graduados, ¿verdad? Pero vamos sin arruga y sin mancha delante de Dios por la sangre del Cordero, por la santificación del Espíritu Santo, ¿verdad? No es algo literal en nuestra santidad propia, sino la santidad impartida por el Señor. Así que, bueno, en estos versículos se nos da datos mayores del grupo que representan esos 144,000. Personas salvas, personas que son primicias, personas que no se han contaminado, personas que han buscado el rostro de Dios, que siguen al Cordero por todas partes, personas temerosas de Dios. Eso representan este grupo de salvos. En lo personal, yo sí creo que son dos grupos diferentes, los 144,000 de la gran multitud, ¿verdad? O como dicen los testigos de Jehová, la gran muchedumbre. Así le pusieron ellos en su traducción. Siempre te los encuentras y te hablan de la gran muchedumbre. Y esta secta dice que los 144,000 son testigos de Jehová, pero pues como ya hace mucho que lo dijeron y ahora ya son mucho más de 144,000, ya dijeron que era una élite especial de líderes de los testigos de Jehová. Y aparte sí son vírgenes, ellos no se han casado y por eso si quieres ser de los 144,000 tienes que ser especial y no te puedes casar, tienes que permanecer célibe hasta que te mueras. Ay, hermanos, cada cosa que se hace por no interpretar la Biblia con el Espíritu Santo. Hermanos, espero que este pequeño simbolismo que acabamos de ver nos hable al corazón y te dé una enseñanza a ti y a mí de lo que significa el privilegio de ser sellado por Dios, el privilegio de ser escogido por Dios, el privilegio de que si sufrimos, un día el Señor nos consolará, enjugará toda lágrima de nuestros ojos, pero que estemos preparados, hermanos, porque así como muchos pues afirman que nosotros no vamos a pasar por la tribulación, bueno, esos mismos que afirman que no vamos a pasar por tribulación, sí dicen que vamos a pasar por el principio de dolores. Y hermano, los dolores son dolores. O sea, ni siquiera los que afirman que no vamos a pasar por la tribulación nos libran del principio de los dolores de parto. Y un dolor de parto, uno, es muy doloroso. Uno. Y te lo digo yo porque cuando sufrí una infección en un diente y a los días llegó mi dentista mujer y le reclamé, ay, como me hizo falta, señora, doctora, me hizo falta tanto aquí. Me estaba yo muriendo, ya le expliqué todo y se empieza a reír y me dice, ¿sabes lo que sufriste? Es el equivalente a una contracción de parto que sufren las mujeres. Son como 100 contracciones antes de que nazca el bebé. No, pues yo dije, no, pues gracias a Dios que soy hombre porque si no me muero. Bueno, pues una contracción de parto por lo menos vamos a pasar algunos de nosotros. Así que preparémonos, hermano. Preparemos para seguir adelante. De hecho, en los capítulos que vamos a ver después, la multitud les dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo recimirás? ¿Verdad? Y le dice, espérense hasta que el número de sus consiervos se complete, ¿verdad? Así que, bueno, hermanos, hay diferentes formas de ver el Apocalipsis, pero es la revelación de Jesucristo. Acuérdate que lo principal de Apocalipsis es ver a Cristo. Apocalipsis es la revelación de Cristo. Aquí vemos a Cristo como el Cordero que pastorea, que consuela, que enjuga nuestras lágrimas, como aquel que es digno y santo, como aquel que sella a sus hijos para que no les pase nada, que los protege, que está con ellos, como dijo, todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí dejemos esta plática. ¿Querías compartir un versículo,
Enrique, Salmo 27, 5 al Nomás te lo daba de referencia por lo que estabas diciendo, que también en el Salmos dice lo mismo que en Apocalipsis, ya que esconderá en su, búscalo, en su tabernáculo. Ándale, sí, cuando dice extenderá tabernáculo de Apocalipsis 14. Mm, Ajá, Salmo 27, versículo versículo ¿qué? 4. 5. Salmo 27, 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Qué maravillosa revelación de David, ¿verdad? Miles de años antes de todo esto, ¿verdad? Él ya veía que Dios extenderá tabernáculo sobre nosotros. Y repito, esta expresión, déjenme ver cómo la traducen las interpretaciones, más dice, Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, así lo traduce esta versión. La nueva versión internacional lo traduce, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, ¿verdad? Habla de protección, habla de una casa, habla de un tabernáculo. Acuérdense que tabernáculo literalmente es una tienda. En ese entonces no había construcciones de barro. Ay, perdón, no lo está viendo, discúlpeme hermano. Yo estoy aquí mirando y no me dice. Díganme, cuando no vean la pantalla, díganme, pastor, no se está viendo el versículo. Siempre que no se vea, por favor, díganme. Aquí está, Salmo 27:5. Porque Él, el Señor, está hablando de Dios, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca que es Cristo, me pondrá en alto, ¿verdad? Qué maravilloso. Este salmo está muy hermoso, es un salmo de confianza. Dice, es el salmo de Jesús es mi luz y mi salvación, ¿verdad? Que cantamos en una versión ya más contemporánea. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién iré a atemorizarme? Y Apocalipsis lo que nos deja a nosotros es una gran seguridad de protección. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aún los hermanos que creen que el arrebatamiento solamente es la ascensión para recibir a Cristo en el aire al final de la tribulación, aún esos hermanos resaltan que Dios nos va a proteger, que sí vamos a estar en medio de los fracasos y los cocolazos, pero que va a haber un campo de fuerza, una protección, para que no neguemos a Cristo, para que nos mantengamos en el temor de Dios, unidos al Señor, y podamos soportar el tiempo de prueba que va a venir sobre todos los habitantes de la tierra. Así que bueno, en cualquiera de las interpretaciones, todos concluimos de que Dios nos va a cuidar y nos va a proteger. Amén. Hermanos, pero déjenme cambiar de tono. Hay algunos de nosotros que están pasando por tribulación personal en este momento. Y así como estos escogidos de Ezequiel capítulo 9, que fueron sellados, eran los que estaban clamando, pidiendo a Dios su misericordia, así nos encuentre Dios también clamando, hermano. Les pido mucha oración y voy a empezar por los más cercanos. El día de mañana, el pastor amigo de nosotros de la iglesia Centro de Fe, Esperanza y Amor, que es el pastor Mario Zúñiga, él está padeciendo cáncer en el colon y el día de mañana va a ser operado, le van a cortar un pedazo de su intestino grueso, el colon está en el intestino grueso y pues es algo bastante difícil, cáncer, no sé en qué etapa esté, pero bueno, les pido que mañana, si se acuerdan, voy a mandar un texto, estemos orando por él, su congregación está muy tocada, él no ha podido ministrar varias semanas por su condición, y ahorita los ancianos están ayudando y la gente está poniendo el hombro para seguir adelante, pero les duele mucho que su pastor vaya a pasar larga temporada de recuperación. Oremos para que Dios permita que esta cirugía sea un éxito, que el cáncer no esté en ningún otro lado más que ahí y que sea libre y que él pueda recuperar cuando el Señor lo disponga nuevamente sus funciones y lo bendiga el Señor. Guarde su vida, hermanos, tiene 3 hijos, ore a su esposa, oremos por ellos, la familia Zúñiga. Mario Zúñiga es un varón de Dios tan lindo, un hombre de Dios que siempre está trabajando para el Señor.
pero pues algunos dicen trabajó demasiado y también se descuidaba un poquito por tanta obra del Señor. Pero bueno, oremos por él. La segunda petición es nuestra hermana Marichuy, hermanos, y Pedro. Están pasando por una prueba muy difícil, pues nuestra hermana Marichuy está diagnosticada con cáncer de seno. Es un tumor muy grande que creció junto a uno de sus senos, y antes de poder operar ese seno necesitan que el tumor disminuya de tamaño. Tan grande está que no se puede operar en este momento. Necesitan aplicar quimioterapia y radioterapia para disminuir el tamaño de ese tumor, y entonces habrá la posibilidad de operar y extirpar todo lo malo. Roguemos a Dios que este tratamiento sea efectivo y que mate completamente ese cáncer, y que la radiación del Señor, del Espíritu Santo, ¿verdad?, desaparezca por completo ese tumor. Pero en este momento es un cáncer de grado 3, hermanos, y ellos me han dado la autorización de poderlo compartir a todos para estar sintiendo esta necesidad y pedir el apoyo emocional, anímico y espiritual, sobre todo para todos, especialmente pues para nuestro hermano Pedro, que está pues muy triste, ¿verdad?, por esta situación, para nuestra hermana Marichuy, para su familia, sus hijos. Hermanos, oremos por la familia Larios y por la familia extendida que está llorando con los que lloran, y en este caso pues con la familia, con Marichuy. Nosotros ya hemos orado por ella, ya la hemos ungido. Vicky oró personalmente, con su mano la puso en ese tumor, y después de la oración vino este diagnóstico que tienen que traer, tienen que aplicarle estos tratamientos para reducción. Así que bueno, gloria a Dios, creemos que ese tumor se va a desaparecer y que la vida de Marichuy va a ser preservada, hermanos, en el nombre de Jesús. Y pues sigamos orando por nuestra hermana Alejandra. Ha tenido nuevos diagnósticos, gracias a Dios. Están descartando diferentes cosas. El doctor le acaba de decir el día de hoy que tiene algo crónico y que ese dolor le está dando un tratamiento especial para que ella pueda conciliar el sueño que no ha podido conciliar por largos meses. Y él apuesta a que con este tratamiento para la sensibilidad y el sueño que le va a producir, va a recuperar Alejandra su salud. Vamos a orar por eso, hermanos. Oremos por Anselmo, por Ale, que ha sido difícil la situación. No es fácil tanto tiempo y con esta afección que los doctores no definen exactamente qué es, pero Dios es el doctor de doctores. Sigamos orando por nuestra hermana Rosalba, que Dios pronto tengan un riñón para ella y pueda ya ser trasplantada, ¿verdad?, y pueda recuperar nuevamente su salud y ya no dependa de ninguna diálisis, en el nombre de Jesús. Dios lo puede hacer, hermanos. Son cientos de miles de personas en espera, pero Dios siempre tiene a sus hijos por cabeza y no por cola. Amén. Así que sigamos orando por todos los que están con alguna enfermedad, con alguna situación. Ha estado muy malita la hija de Ivonne, esta Zaida. Otra vez hace unos días estuvo en el hospital. Oremos por ella para que Dios la sane, recupere todo dolor, los hombros de mi hermana Ivonne. Oren también por mi hombro derecho, ahí la llevo más o menos. Y bueno, cualquier otra situación, háganos saber, hermanos, para estar en intercesión. Hemos decidido, mi esposa y yo, estar orando indefinidamente, ayunando y orando todos los martes. Si usted quiere unirse mañana en ayuno por esta situación, yo lo invito. Deje de comer un día, aunque sea, no le va a pasar nada, pero esté en oración y en el momento de su break, pues tómelo el break, pero no para otra cosa, sino para orar. Si no ora y nada más deja de comer, pues no es un ayuno bíblico, ¿verdad? No se trata de hacer huelga de hambre, se trata de usar el tiempo que íbamos a comer para interceder y para orar. Entonces, por lo pronto, pensamos Vicky y yo en el martes. Así nos podemos unir a la cadena de oración de la iglesia de mi hermano también, que ayunan todos los martes. Y por cierto, aquí entre nosotros les digo que he pasado peticiones a esa cadena y Dios ha hecho cosas muy, muy maravillosas. Así que Dios escucha la oración de sus hijos, la oración del justo puede mucho. Unámonos en este mismo espíritu, hermanos. Ya se acabó el mundial, así que ya concentrémonos en las cosas espirituales. Echémosle ganas, hermanos.
La iglesia necesita mucha intercesión y nuestros hermanos en específico un milagro. Unámonos, hermanos, porque si fuéramos nosotros estaríamos pidiendo también este apoyo. ¿Qué les parece? Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las necesidades que vemos. Oh Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano pastor Mario Zúñiga. Yo te ruego por su iglesia, Señor. Te ruego, Señor, que tú la bendigas, que la hagas prosperar y que escuches la oración de todos sus siervos y consiervos que están clamando por la vida de su pastor. Yo oro por mi hermano y amigo Mario, Señor. Señor, sea tu misericordia sobre él y tu milagro y tu dirección. Bendice a cada persona que vaya a intervenir en esta cirugía, Señor. Anestesiólogos, cirujanos, instrumentistas, enfermeros y enfermeras, Señor. En el nombre de Jesús lo bendecimos. Que todo lo que sea necesario económicamente sea suplido, Señor. Yo te pido que haya los medios económicos y que no haya ningún estorbo, ningún limitante, Señor, para que nuestro hermano recupere la salud. Gracias, Señor, por las demás necesidades, las hemos puesto en tus manos y nos despedimos confiando en el nombre precioso de Jesús, que ha sellado nuestras frentes con ese precioso nombre del Cordero y del Padre en nuestras frentes. Gracias, Señor, por tu sello. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.